Nunca imaginé que al reparar un estanque, descubriría un increíble carruaje hundido lleno de oro. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en mi pequeño pueblo, movido por la necesidad de restaurar el viejo estanque de la finca de mis abuelos. Era un lugar que había albergado muchos recuerdos de mi infancia, sus risas, las cantatas de las ranas en las noches de verano. Sin embargo, en aquel momento solo había silencio y un profundo anhelo en mi pecho. La familia había pasado por años difíciles. La muerte de mi abuelo y la enfermedad de mi madre nos habían dejado a todos con un nudo en la garganta. Anhelaba reparar el estanque, recordar tiempos mejores y, quizás, sorprender a mi madre con una tarde de recuerdos felices. Sentía que el agua muerta que había en ese lugar también se arrastraba por dentro de mí. Cuando empecé a cavar, la tierra estaba pesada y húmeda. Mis manos temblaban mientras desbrozaba el lodo frío. Después de un rato, mi pala golpeó algo duro. Una sensación de escalofrío recorrió mi cuerpo. Al excavar más, la vista de un brillante objeto dorado emergió de las sombras. Era un carruaje, todo ornamentado, con intrincados dibujos dorados que relucían a la luz del sol. La adrenalina me estalló dentro. Mis pensamientos no podían procesarlo. ¿Cómo había llegado allí? Era como sacado de un cuento. El aire a mi alrededor se volvió denso. Algo antiguo, oculto, lleno de secretos y promesas. La curiosidad y el miedo se entrelazaban mientras me acercaba. Sobre su superficie relucían monedas, una lluvia de oro que seguramente nunca esperé ver. Me imaginé a quienes habían viajado en ese carruaje, las historias que habían vivido. Pero, ¿por qué estaba aquí, sumergido en el fango? Desde el fondo, el silencio envolvía el lugar, a veces roto por el canto lejano de un ave. Me incliné más cerca, mis manos temblaban al tacto del oro frío. Había algo en ese descubrimiento que me inquietaba. Aumentaba esa sensación de que no todo estaba bien. Un escalofrío volvió a recorrer mi espalda. Mientras trataba de sacar más tierra, un ligero temblor me hizo vacilar. No estaba solo en este descubrimiento. Sentí una presencia densa, como si el mismo aire murmurara advertencias olvidadas. En la bruma de la tarde, vi una sombra pasar entre los árboles. El corazón me latía con fuerza, los brazos se me pusieron gelatinosos. Tuve que decidir, continuar con la búsqueda o dejarlo todo atrás. Lo que había encontrado prometía riquezas inigualables, pero también me llenaba de terror. Este lugar que había sido parte de mi infancia, de mis risas, se transformó en un escenario de misterio. No sabía si estaba a punto de liberar algo oscuro, o si, tal vez, aún había esperanza en mis manos. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada una de las personas maravillosas que forman parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El sonido del agua moviéndose ligeramente rompió el silencio, como si el estanque mismo intentara comunicarse. Con el corazón acelerado, me paralicé por un momento. La presencia que había sentido se intensificó, y un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Era como si mis propios recuerdos estuvieran intentando advertirme. Mi abuelo siempre decía que el pasado no debe ser alterado, que los secretos guardados tienen la forma de boomerangs y vuelven a ti en el momento menos esperado. Miré fijamente el carruaje. La visión del oro era hipnótica, sin embargo, había algo inquietante en la manera en que brillaba. No era únicamente el reflejo del sol, había un aura atrapada que emitía una extraña energía. En ese instante, pensé en mi madre, en su lucha constante con enfermedades que le robaban la alegría, la chispa en su mirada. Podría usar ese oro para ayudarla, para hacer algo por ella,
pero la imagen de su fe en la familia, en las tradiciones, en lo simple, pesaba más que la tentación en mis manos. Una parte de mí anhelaba gritar, correr y contarle a alguien sobre mi descubrimiento, pero también había una voz interior que me alertaba de que tratar de salir de este enredo podría llevar a ocultar verdades que no debería. Mientras meditaba sobre ello, la sombra que había visto se materializó ante mí, un joven que parecía estar tan perdido como yo, con la mirada inquebrantable pero llena de una tristeza antigua. «Eres tú quien ha encontrado el carruaje», dijo en un murmullo, como si cada palabra estuviera cargada de emoción reprimida. Su voz era un eco en la bruma, y aunque su aspecto era etéreo, había algo familiar en su expresión. «¿Quién eres?», logré preguntar, la voz temblando entre la confusión y el asombro. «Soy parte de la historia de este lugar, y del carruaje». «No deberías haberlo desenterrado», me respondió, sus ojos profundos reflejaban experiencias más allá de este tiempo, su advertencia resonó en mí. Mis deseos de ayudar a mi madre parecían insignificantes comparados con la oscuridad que flotaba a mi alrededor. Si había algo en este carruaje que había permanecido oculto, tal vez no me correspondía a mí decidir su destino, pero, hay oro aquí, podría salvar a mi madre, dije, la desesperación comenzando a brotar. Las lágrimas asomaban a mis ojos, mezclándose con el lodo de mis manos. El oro es una ilusión, y su valor es el que tú le das. Este carruaje está ligado a antiguos pactos, y desenterrarlo puede liberar más que riquezas. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por un brillo pasajero? Me habló con un susurro que se arrastraba como viento a través de los árboles. La voz del joven resonó en mi interior, desatando un torrente de emociones. Las memorias de risas en el estanque se entremezclaban con preocupaciones profundas, la salud de mi madre, las luchas familiares, las decisiones que había tomado. No era solo oro lo que había encontrado, era un peso que podría derrumbar historias aún por escribirse. La sombra del joven se desvanecía, dejándome con una sensación de soledad. Sabía que debía tomar una decisión que cambiaría la vida de los que amaba. Mientras las sombras comenzaban a alargarse en la puesta de sol, mi mente dio un vuelco. ¿Qué realmente haría con lo encontrado? La esperanza y el miedo se entrelazaban en un opresor nudo en mi pecho. Cuando volví a mirar el carruaje, la atmósfera pareció volverse pesada. Todo el oro brillaba con una intensidad inquietante, y me invadió un presentimiento de que estaba a punto de abrir una caja de Pandora. Sin tomar la pala en la mano, solo pude quedarme allí, estancado entre el pasado y el futuro. Ya no era solo una búsqueda de un estanque, sino un reto que podría cambiar el rumbo de mis días. De repente, un ruido rompió el silencio. Una figura emergió de entre los árboles, y aunque no podía distinguir claramente quién era, una certeza escalofriante se apoderó de mí. La última vez que vi a esa persona, todo en mi vida cambió. Podría ser mi madre, o podría significar algo mucho más oscuro. El peso del oro y la simbología del carruaje palpitaban, y el futuro se sintió más incierto que nunca. El ruido se hizo más fuerte, quebrando la quietud del lugar. Mis latidos resonaron en mis oídos mientras miraba con creciente ansiedad hacia el lugar de donde provenía la sombra. Con cada segundo que pasaba, mi mente corría a 1000 por hora, tratando de prever la forma de aquel espectro que avanzaba entre los árboles. Las hojas crujían bajo los pasos de un ser que, en la penumbra, se hacía cada vez más familiar, y entonces, la figura emergió plenamente a la luz tenue del ocaso. Era Clara, la amiga de la infancia que se había mudado a la ciudad hacía años. Su mirada, sin embargo, no era la de la niña despreocupada que solía jugar a mi lado en las orillas del estanque. Ahora, en su rostro se leía una preocupación profunda, como si hubiera estado corriendo hacia un lugar que ella sabía peligroso. ¿Por qué has vuelto?, le pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y temor. La última vez que la vi, la risa había sido reemplazada por la resignación ante el inevitable adiós de su familia. He sentido que necesitaba regresar, y no sabía por qué. Hasta que soñé contigo, dijo, acercándose lentamente hacia mí, sus ojos reflejando los matices del oro que brillaba en el carruaje. No es solo un sueño, Clara. He encontrado algo que nunca debí desenterrar, respondí, con un nudo en la garganta.
Hay oro aquí, pero, hay algo más. No sé qué significa. Clara miró el carruaje con una mezcla de miedo y fascinado asombro. El oro no es solo riqueza, es una promesa, y también una carga. ¿No lo ves? Hay historias encerradas en cada uno de esos lingotes. Sus palabras resonaron dentro de mí. Al escucharla, recordé todas las historias que mi abuelo me contaba acerca de la codicia y la avaricia en nuestra familia, de cómo la búsqueda del oro había llevado a algunos a la ruina. No quiero que esto nos consuma, replicó Clara, su voz más firme. Puedes decidir lo que harás, pero recuerda que el brillo del oro puede deslumbrar y cegar. Asentí, sintiendo que el peso de su presencia me anclaba. Ella era ahora mi única conexión a la realidad, un recordatorio de la vida fuera de este lugar y de lo que realmente importaba. En esos momentos de nostalgia, recordé las charlas que teníamos sobre lo que significaba el amor, el sacrificio y la familia, y cómo nunca debieron ser reemplazados por las ambiciones, pero aunque Clara estaba aquí, la inquietud no desapareció. El miedo al futuro, a mi madre luchando contra su enfermedad y la oscuridad del carruaje se enredaban en mi mente. Realmente era capaz de defraudar a mi madre, y a la memoria de mi abuelo, solo por un destello de esperanza en un momento de desesperación. Tú has sentido la llamada de este lugar, al igual que yo. Dijo Clara, con un tono de complicidad. Te he visto pelear por tu madre. Pero no todos los caminos conducen a la luz, algunos son senderos en la oscuridad. Su expresión se tornó grave. ¿Y si este carruaje es la respuesta que necesitas, pero no del tipo que esperas? La posibilidad dejó una punzada inquietante en mi estómago, desafiándome a enfrentar las profundas raíces del sufrimiento de mi familia. La idea de que la solución para ayudar a alguien a quien amaba pudiera, de hecho, ser un origen de más dolor era desgarradora. Pero, ¿podría el desenterrar de este oro ser el camino hacia el peligro o el inicio de una nueva esperanza? Sin poder contenerme más, abrí la boca. ¿Qué hacemos, Clara? El tiempo se nos acaba. Ella se quedó en silencio, su mirada fija en el carruaje, reacia a dar un paso hacia lo desconocido. El oro seguía brillando, anhelando que compartiésemos su carga. De pronto, un sonido procedente del carruaje llamó nuestra atención, un leve tintineo, como una campanilla, resonó con una claridad deslumbrante que desgarró el aire tenso entre nosotros. Fue entonces cuando comprendí que el carruaje no solo guardaba oro, estaba conservando algo más antiguo y poderoso. Un propósito oculto guardaba a ser revelado. Se trataba de una elección, un sacrificio, y una revelación que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. La atmósfera vibraba con la anticipación de un desenlace inevitable, y una nueva súplica rebelde se alzó en mí, y en ese instante, supe que la historia no había hecho más que comenzar. El silencio se alargó entre nosotros, y la tensión creció como una sombra que amenazaba con devorarnos. El tintineo parecía un eco de antiguas promesas, susurrando secretos que habían permanecido dormidos durante años. Me sentí atrapado entre la necesidad desesperada de salvar a mi madre y la creciente inquietud de que el oro pudiera ocultar un peso que no podía soportar. ¿Quieres abrirlo?, preguntó Clara, su voz temblorosa como el viento que azotaba las ramas a nuestro alrededor. No había que esconder el deseo en su mirada, ella también lo sentía, no sé. ¿Y si lo que encontramos desata algo que no podemos manejar?, le respondí, incapaz de disimular mi incertidumbre. El temor se entrelazaba con la esperanza, una danza peligrosa en la que temía perderme. Pero al mismo tiempo, esa chispa de curiosidad me empujaba a avanzar. Clara era el faro que iluminaba mi camino, aunque la tormenta aún acechara. Ella dio un paso adelante, acercándose a la puerta del carruaje, sus dedos temblaban ligeramente sobre el ataque oxidado. A veces, el dolor es el precio que pagamos por hallar nuestro destino, murmuró, su voz era casi un susurro al viento. Varias historias nos habían enseñado eso, las pruebas que debíamos enfrentar para encontrar las respuestas. No solo respuestas sobre el oro, sino sobre nosotros mismos. De repente, el carruaje pareció cobrar vida, como si sus antiguas maderas respondieran al roce de Clara, a nuestro anhelo compartido.
El tintineo se hizo más fuerte, casi apremiante. Aquella melodía extraña y cautivadora me empujó hacia adelante, un mantre que prometía respuestas. Con un respiro profundo, tomé la mano de Clara y juntos empujamos la puerta. El chirrido de los goznes resonó como un lamento, y el interior oscuro del carruaje nos miró en silencio, como un abismo esperando a que nos arrojáramos a él. La visión dentro fue sobrecogedora. Cada lingote de oro brillaba con la luz del atardecer, proyectando destellos que dibujaban sombras danzantes en la tierra. Pero sobre el oro, un objeto más pequeño captó nuestra atención, un antiguo cofre de madera, decorado con intrincados símbolos que nunca había visto antes. Eran como runas, talladas con una precisión impresionante, pero la sensación que irradió al contemplarlas era una mezcla de familiaridad y desasosiego. Clara lo miró con un escalofrío evidente. Esto no es solo oro. Hay algo más aquí, algo que resuena con nuestras historias familiares. Tal vez sea la clave para entender lo que hemos estado buscando, nuestro legado, sugirió, mientras sus ojos se llenaban de un brillo que me era a la vez confortante y desconcertante. ¿Deberíamos abrirlo?, pregunté, la inquietud burbujeando en mi pecho. Esa pregunta colgaba en el aire como un desafío, una concesión al destino. Un riesgo que podría cambiarlo todo, quizás incluso lo que éramos el uno para el otro. Una certeza temblorosa se apoderó de mí. Los ecos de pasados anhelos resuenó en mi mente. Mi madre, la historia del oro en nuestra familia y el dolor por el que ella estaba luchando. ¿Valía la pena abrir la caja? Y si al hacerlo, desatábamos viejas rencillas y secretos olvidados. Clara entrecerró los ojos, y pude ver la lucha en su rostro. Sea lo que sea que encontremos, será parte de nosotros para siempre. Pero tenemos que estar listos para las consecuencias, afirmó, un fuego determinado encendiendo su mirada. Nuestro camino se bifurcó en ese instante, uno que conducía a lo desconocido, quizás liberador en su esencia, y otro que prometía mantener todo como estaba, pero a un precio que ya no podía soportar. Entre el miedo y la esperanza, sentí como la elección se consolidaba en un instante. Con el corazón palpitante y un profundo sentido de determinación, tomé una decisión. Abrámoslo. Juntos. Clara sonrió, y en ese gesto encontré un resquicio de consuelo. Las manos temblorosas guiaron el cofre frente a nosotros mientras nuestras respiraciones se entrelazaban con la voluntad de lo que está por venir. Poco a poco, levantamos la tapa, el sonido raspante resonaba igual que el eco de un secretismo profundo. En ese instante, la noche pareció detenerse, el viento se calló, y nuestras realidades se fusionaron en un único momento de expectación. Y cuando el cofre finalmente se abrió, el mundo que conocíamos cambió para siempre, y un grito desgarrador proveniente del fondo del carruaje llenó el espacio con una intensidad que nunca habíamos imaginado. El grito que había surgido del fondo del carruaje resonó como un eco ensordecedor en mi mente, un lamento que desgarraba el aire y atrapaba nuestros corazones en una trampa de terror. Clara y yo retrocedimos instintivamente, nuestras manos aún entrelazadas, como si la fuerza de nuestro vínculo pudiera protegernos de la oscuridad que se agazapaba en el interior. La luz del atardecer se desvanecía, envolviéndonos en una penumbra que se sentía viva, cargada de una energía inquietante. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara, su voz temblando más ahora que antes, mientras su mirada se deslizaba con inquietud entre las sombras del carruaje. Su rostro, iluminado intermitentemente por los destellos del oro a nuestro alrededor, reflejaba una mezcla de miedo y determinación que me aterrorizaba y al mismo tiempo me llenaba de admiración. Un temblor recorrió el suelo bajo nuestros pies, y mi mente se llena de preguntas. ¿Era posible que las historias que mi madre me contaba sobre el oro estuvieran conectadas con algo mucho más oscuro? Un legado que apenas comenzábamos a vislumbrar. Inspirando bruscamente, decidí que teníamos que enfrentar lo que estaba oculto, lo que se había despertado entre las sombras. Vayamos al fondo del carruaje. Podemos averiguar qué está sucediendo, dije, aunque las palabras salieron más como una afirmación a mí mismo que una verdadera propuesta. Clara asintió, con el rostro más pálido que nunca. A medida que nos acercábamos al borde del carruaje, el aire parecía volverse más denso,
cargado de una atmósfera eléctrica que envolvía nuestro aliento y hacía que cada paso resonara en una sinfonía de incertidumbre. Con un esfuerzo, nos agachamos, dejando que la tenue luz del exterior se desvaneciera detrás de nosotros. Al fondo, entre cajas y escombros, vislumbré algo moviéndose. Era una figura, una sombra que se retorcía y parecía tener vida propia. Con una mezcla de miedo y compasión, me quedé paralizado. Si había alguien atrapado allí, era mi deber ayudarlo, ¿verdad? ¿Estás bien?, grité, intentando que mi voz no temblara. La figura se volvió hacia mí, revelando un rostro pálido y asustado que iluminó mi corazón de dolor. Era un niño, no mucho mayor que 10 años, con los ojos llenos de terror y lágrimas. No sabía que había alguien más, susurró, su voz temblorosa casi apagada por el eco de aquel grito. Clara, ya en mi lado, se arrodilló junto a mí, su mirada tranquila y suave enfocada en el niño. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó, extendiendo su mano en un gesto de gentileza que contrastaba con la tensión que saturaba el aire. El niño se encogió más en la sombra, como si cada palabra le costara. Mis padres se fueron y tengo miedo. Con cada palabra que decía, mi corazón se encogía más. Lo que habíamos encontrado no solo era un tesoro dorado. Puede que estuviera atestado de peso y de dolor, un epicentro de sufrimiento y abandono que podría desatar una tormenta si no teníamos cuidado. Vamos a ayudarte, dije, sin prestar atención a la forma en que mi voz, aunque suave, resonaba en el vacío. Te prometo que no estás solo. Clara se movió hacia él, su mirada jamás apartándose de sus ojos. Juntos, lo superaremos. Esto puede ser difícil, pero está bien sentir miedo. Estamos aquí, y te cuidaremos. El niño asintió, y por un momento, en medio de la negrura del carruaje, la combinación de nuestro temor y esperanza formó una pequeña llama de luz. Pero justo entonces, la conexión se rompió por un golpe sordo que resonó afuera. El carruaje tembló, y el oro se iluminó, revelando destellos inquietantes que danzaban a nuestro alrededor. El silencio fue reemplazado por un susurro lejano, las runas del cofre comenzando a brillar con intensidad, como si respondieran a la inquietante energía que habíamos liberado. Clara y yo intercambiamos miradas, sabiendo que habíamos desatado algo más que nuestro destino, habíamos despertado antiguas sombras. ¿Qué hemos hecho?, murmuré, con el corazón latiendo desbocado ante la posibilidad de que la sombra de nuestro descubrimiento fuera más oscura de lo que imaginamos, pero el niño, con una determinación inesperada, se levantó, sus ojos llenos de valor. Debemos salir de aquí. Ellos no pueden encontrarme. No pueden. Todos estuvimos en shock, y en ese instante, una pregunta se presentó ante mí. ¿Qué era lo que realmente buscábamos? ¿Salvarlo a él, a mi madre, o a nosotros mismos de un pasado que empezaba a cobrar vida en la oscuridad? Justo cuando nuestro sentido de dirección se tambaleaba, el suelo debajo de nosotros pareció abrirse, un nuevo grito resonando desde lo profundo del carruaje, prometiendo revelar secretos que nunca debimos descifrar. El grito emergió nuevamente, un lamento desgarrador que reverberaba entre nuestras almas. La sombra del niño se convulsó con cada eco, y él, que había sido una chispa de esperanza, ahora reflejaba el terror que estaba creciendo entre nosotros. Clara apretó mi mano con firmeza, buscando en mi aprehensión una respuesta. A pesar de su temblor, había una fuerza inquebrantable en su mirada que me instaba a levantarnos y afrontar lo desconocido. No podemos quedarnos aquí. Él tiene razón, murmuré, tratando de calmar la tempestad en mi pecho. Pero las palabras resonaron en vacío, como si la propia oscuridad del carruaje las hubiese absorbido. El niño, que antes parecía perdido, ahora me miraba con una intensidad que hacía que mi corazón se detuviera. Ellos vienen por mí. No entiendes, susurró, sus ojos redondos como platos mostrando un profundo abismo de ansiedad. La fragilidad de su voz me atravesó, y por un momento, sentí el peso de su miedo mezclarse con el mío. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué teníamos que temer a esas figuras invisibles? Pero el tiempo se deslizaba rápidamente y no podíamos quedarnos paralizados. Clara, siempre más pragmática que yo, inclinó la cabeza hacia la salida del carruaje,
donde sombras danzaban entre los resplandores dorados. Atravesemos. Tal vez haya una salida, dijo, conteniendo el aliento como si el aire que la rodeaba pudiese desvanecerse. La idea de escabullirse me llenó de una mezcla de esperanza y terror. Tomé una profunda respiración y asentí, determinando que la única manera de salir era avanzar juntos. Pero no todo parecía tan simple. Con cada paso que dábamos hacia la salida, los murmullos se intensificaban, como si el propio oro que nos rodeaba estuviera vivo, susurrando advertencias sobre los secretos que intentábamos desentrañar. Al llegar a la salida del carruaje, me detuve un instante para mirar hacia atrás. La figura del niño y la de Clara eran un ancla en el océano de incertidumbre. Lo que había empezado como una curiosidad, un hallazgo de oro y posibles riquezas, se había transformado en una búsqueda de vida y de respuestas. «Estamos contigo», dijo Clara, aunque su propia voz temblaba. Me di cuenta de que el viaje que habíamos iniciado era más que físico, era un viaje hacia el corazón de nuestros temores y deseos. De pronto, un golpe resonó tras nosotros, y una sombra emergió del interior del carruaje, no una, sino varias, figuras indistintas que parecían cobrar forma entre la penumbra. Eran seres de un mundo que nunca habíamos imaginado, parados en la entrada como guardianes de secretos prohibidos, recordándonos lo que habíamos liberado al abrir ese cofre. «Salgan de aquí», grité, dando un paso hacia adelante, sintiéndome casi como un guerrero que enfrentaba la tormenta. Pero dentro de mí, un susurro oscuro también me advertía: no tenías idea de lo que habías encontrado. El niño, cuyo nombre aún no sabíamos, tomó coraje y avanzó hacia nosotros. «No se asusten. Ellos no buscan hacerles daño. Me buscan a mí». Eso fue un golpe directo al núcleo de nuestra confusión. ¿Qué era lo que había en el que las sombras ansiaban? El niño se erguía con dignidad, desbordando una fortaleza que no comprendíamos. A pesar de su edad, había en su mirada una sabiduría adquirida en la adversidad que nos cautivó y aterrorizó a la vez. Mientras las sombras parecían fluir hacia nosotros, se formó una conexión entre el niño y las entidades misteriosas, como si un hilo invisible nos uniera a todos en un destino compartido. «Debo irme con ellos», susurró, y su voz sonó como una campana que marcaba el final de un capítulo. «No», exclamé, extendiendo la mano hacia él, sintiendo que el vacío se extendía ante nosotros. «No podemos dejarte». Clara, ocupada en asimilar la transformación de aquel niño, tomó aliento para hablar, pero su voz se extinguió atrapada en la impotencia. Las fuerzas que se movían a nuestro alrededor parecían querer desafiar nuestra voluntad, distorsionando nuestro sentido de la realidad. «Si él se va», espetó ella. Con una mezcla de rabia y desesperación, «quizás nunca sepamos la verdad». El niño hizo una pausa, como si las palabras que pronunciaríamos pudieran tener efectos definitivos. Conscientes de la fragilidad que nos unía, nos enfrentábamos a una elección que no habíamos buscado: aferrarnos a nuestra humanidad o dejar atrás las cadenas de una historia que parecía no tener fin. Siendo un niño en el umbral de la adultez, me di cuenta de que su destino estaba entrelazado con el nuestro, y crear la conexión se había convertido en el desafío más grande de todos. Mientras nos mirábamos, la corriente de emociones se hacía palpable, cada uno enfrentando el dilema de seguir adelante o arrastrar a los demás a lo desconocido. Las luces del oro titilaban a nuestro alrededor, formando un ambiente que ahora parecía un escenario donde se iba a escribir la historia de nuestro irrevocable destino. Y antes de que pudiera cambiar de idea, el niño dio un paso hacia las sombras. El susurro de nuestro secreto quedó sellado al borde de una elección: «Siempre seré parte de ustedes», susurró, mientras una sombra lo envolvía. La distancia entre nosotros se incrementó y el pánico se adueñó de mi ser. Otro grito llenó el aire. ¿Qué hacíamos, y qué monstruos habíamos despertado sin saberlo? El lamento del niño se desvaneció en el aire como un eco lejano, pero su declaración permaneció marcada en mi mente. La incertidumbre se convirtió en un peso frío que se asentaba en mi pecho, una sensación de impotencia que contrastaba con la llamarada de determinación que ardía en los ojos de Clara.
Cada sombra que rodeaba el carruaje parecía respirar, y en esa neblina oscura, presenciamos como el niño desaparecía entre los oscuros brazos de lo desconocido. No, por favor, susurré, como si mis palabras pudieran arrastrarlo de vuelta. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras lo abrazaban a él y a su destino, mientras se alejaba de nosotros, como un barco que partía hacia aguas implacables. Clara dejó escapar un pequeño grito, un sonido que se veía frágil en la vastedad de nuestra angustia. Me volví hacia ella, buscando consuelo en su mirada, pero la confusión pintaba su rostro de un tono sombrío. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz quebrándose bajo la presión de la situación. La neblina parecía cerrarse a nuestro alrededor, arremolinándose no solo en el espacio físico, sino también en nuestro corazón, llenándonos de una ansiedad palpable. Recogiendo el aire, me forcé a pensar, recordando parches de sabiduría de viejas historias de mitos. En esos cuentos, la valentía y la conexión eran las claves para sortear los obstáculos más oscuros. Debemos buscar una manera de seguirlo, respondí con voz entrecortada. Tal vez podamos ayudarlo, replicó Clara, sus ojos entrecerrados, como si la idea misma la ofendiera y la extasiara a la vez. ¿Cómo? Está en medio de algo más grande que nosotros. La realidad se deslizó como agua entre mis dedos, y cada palabra de Clara caló hondo, como si quisiera abrirme los ojos a la verdad inevitable. Pero el niño había confiado en nosotros, en nuestra humanidad, y esa conexión no podía desvanecerse tan fácilmente. Lo que sea que estén buscando, también nos busca a nosotros, afirmé, consciente de que nuestras vidas estaban entrelazadas de forma irremediable. Sin embargo, mientras hablaba, una sombra emergió de la penumbra, manifestándose en una figura que se aproximaba lentamente. Su contorno era indistinto, pero los detalles comenzaban a tomar forma con cada paso, una amalgama de miedos y secretos que tenía atrapados en su esencia. A medida que se acercaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el aire se espesara y el tiempo comenzara a doblarse. El niño no volverá, dijo la sombra, su voz surgiendo de sus labios como un murmullo de bruma. Lo que él busca no es lo que ustedes desean encontrar. ¿Quién eres?, grité, el miedo transformándose rápidamente en desafío. La visión de la sombra me recordó a un espectro interminable, un reflejo de las profundidades del alma. Soy el guardián de las verdades no contadas, replicó con un tono que resonaba en los rincones más oscuros de mi mente. He estado aguardando por aquellos que osen cruzar las puertas de la verdad. Clara dio un paso atrás, nerviosa, mientras mis músculos se tensaban al escuchar sus palabras. ¿Qué verdad era esa que tanto temíamos conocer? Y, sin embargo, aquellas sombras sabían más que nosotros. ¿Por qué el niño?, pregunté, tratando de captar la esencia de su enigmática presencia. Porque él ya ha estado aquí antes, respondió la sombra en un tono casi melancólico. Su vida y la historia que busca revelar están entrelazadas desde el comienzo de los tiempos. Ustedes son simples peones en un juego mucho más grande. De repente, la verdad de sus palabras golpeó como un trueno. Mis pensamientos eran un torbellino de preguntas sin respuestas. ¿Qué significaba eso para nosotros? Clara entrelazó sus dedos con los míos, su mano cálida brindando un pequeño refugio en medio del caos que nos rodeaba. Si el niño es parte de la historia, entonces debemos encontrar el camino de regreso, murmuré, volviendo mi mirada hacia la figura sombría. No podemos simplemente rendirnos. La sombra se diluyó por unos momentos, como si la incertidumbre de nuestras decisiones placenteras se disolviera en el aire, pero luego sonrió, revelando una chispa de un destino alternativo. Entonces, prepárense para lo que está por venir. La verdad no es siempre un regalo. Puede que se requiera un sacrificio. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas llevadas por el viento, amargas y dulces a la vez. Mientras la forma de la sombra se desvanecía gradualmente, Clara y yo estábamos rodeados por un tornado de emociones, un dilema entre el amor y la lucha, un sentido de deber y desesperación, y así, en un momento que capturó la esencia de la vida misma, supimos que la búsqueda del niño se había convertido también en nuestra búsqueda.
Abandonando la certeza, dimos un paso hacia adelante, decididos a afrontar los secretos de la verdad y del destino que aún nos aguardaban. Sin embargo, la sensación de que el tiempo se nos escapaba se volvía más palpable con cada paso que dábamos. Grillos comenzaron a chirriar, y la noche parecía ganar fuerza, como si un nuevo capítulo estuviese a punto de abrirse, uno que podría llevarnos aún más allá de nuestros límites. La realidad se sentía como un lienzo vasto, esperando ser pintado con nuestras historias, aunque no sabíamos qué colores elegiríamos. ¿Estás listo?, preguntó Clara, mirándome con la determinación de alguien que se aferra a lo último que queda antes de que el mundo se oscurezca. Sí, respondí, y así, entre susurros de sombras y ecos de verdades ocultas, comenzamos a avanzar hacia lo incierto. El aire era denso, como si cada respiración que tomábamos se añadiera al peso de nuestras propias decisiones. Caminamos por el sendero envuelto en sombras, las luces de la luna titilando entre las ramas de los árboles, creando un mosaico de luz y oscuridad. Clara caminaba a mi lado, la determinación iluminando su rostro, mientras su mirada escudriñaba los alrededores, tratando de descifrar lo que nos aguardaba. ¿Crees que el niño aún está cerca?, preguntó, su voz temblando apenas al pronunciar aquellas palabras. No lo sé, pero espero que sí. Lo que sea que le haya ocurrido, no quiero que lo enfrente solo, respondí, sintiendo como el eco de mis palabras reverberaba en mi pecho como un tambor incesante. Mientras avanzábamos, algo en el ambiente cambió. Un ligero susurro recorría el bosque, como pensamientos a medias que se entrelazaban en un malentendido. Clara se detuvo y miró hacia un claro místico que se abría ante nosotros. Una luz tenue danzaba en la distancia, una especie de invitación y advertencia al mismo tiempo. ¿Qué crees que es eso?, murmuró. No lo sé, admití. Mi corazón latía con fuerza al acercarnos, entre el temor y la curiosidad. Caminamos hacia el claro, la luz iluminando mis temores con una mezcla de cálido y frío que se apoderaba de mí. Cada paso había sido un impulso, una línea borrosa entre enfrentar lo desconocido y volver a un lugar seguro. El claro se reveló ante nosotros, un espacio de paz efímera. La corriente de un arroyo burbujeante se entrelazaba con las flores luminescentes que se alzaban como antorchas, iluminando el lugar con una serenidad cósmica. Pero la belleza era engañosa, el aire estaba cargado de una energía vibrante que presagiaba algo más allá de nuestra comprensión. Mira, dijo Clara, señalando un objeto en el centro del claro. Era un espejo, su superficie reflectante capturaba las estrellas y las hacía titilar como gemas en el cielo. ¿Te imaginas qué secretos puede contener? Sin pensarlo más, me acerqué, atraído por el brillo, como si el espejo mismo me estuviera llamando. Más cerca, pude ver mis propios ojos reflejados en el cristal, pero había algo más. Sombras fugaces danzaban en la superficie, imágenes de lo que podría ser o haber sido. La tristeza me envolvió cuando vi fugaces visiones del niño, su rostro lleno de asombro, perdido pero buscando algo que parecía escaparle siempre. Esto está conectado con él, dije, con la voz tensa, dándome cuenta de la creciente desesperación que crecía en mi pecho. Clara se unió a mí, observando el espejo. ¿Está en peligro?, preguntó, sus ojos llenos de temor. No lo sé, pero debemos averiguarlo, respondí, sintiendo que cada segundo era precioso. Extendiéndome hacia el espejo, mi mano tembló antes de tocar la superficie, y en ese instante, un torrente de imágenes y sentimientos se desbordó en mi mente, risas, lágrimas, esperanza y desesperación, todo se entrelazaba en un solo hilo. Espera, gritó Clara, atrapada por la misma visión que me embargaba a mí, y entonces, el espejo comenzó a vibrar, como si respondiera a nuestro deseo inconsciente de saber. Las imágenes se intensificaron, revelando una escena que parecía contar la historia del niño, una búsqueda a través de un laberinto de sombras, una puerta que necesitaba ser abierta, y un sacrificio que la esperanza exigía. Con un resplandor repentino, el espejo nos arrojó hacia atrás, y me vi forzado a cerrar los ojos, como si el impacto de la revelación nos hubiese despojado de todo. Cuando abrí los ojos nuevamente, Clara me miraba con una mezcla de miedo y una curiosidad renovada. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Un eco del pasado, respondí, todavía aturdido por lo que había visto.
Parece que su destino está atado a una elección que debemos hacer. El claro cobraba vida a nuestro alrededor, las flores brillando más intensamente como si supieran que nuestras decisiones estaban a punto de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero la verdad trajo consigo una nueva carga emocional. La búsqueda había evolucionado de ser meramente un acto heroico a una prueba de amor y sacrificio. Podemos cambiar las cosas, Clara. Conocemos ahora la posibilidad de salvarlo, dije, sintiendo la urgencia palpitar en mi pecho. Sí, pero ¿a qué precio?, respondió ella, su voz temblando. Su mirada se desvió hacia el espejo, como si las palabras no pudieran tocar la magnitud de lo que representaba. Nos quedamos en silencio, preguntándonos sobre la decisión que se había presentado ante nosotros. Entonces, de repente, un estruendo resonó en la lejanía, una sacudida que nos recordó lo precario de nuestra situación. Miramos al horizonte y dejamos que el aire se llenara de anticipación y miedo. La búsqueda del niño se había intensificado, la sombra del sacrificio nos acechaba. ¿Estás listo para hacer lo necesario?, le pregunté, sintiendo que las palabras cobraban un peso inusitado. No lo sé, pero no puedo darme por vencida. No cuando hay esperanza, respondió Clara, apretando mis manos con fuerza. El eco de lo desconocido nos rodeaba mientras me adentraba más en sus ojos, buscando en ellos la respuesta que podría cambiarlo todo. Un rugido ensordecedor resonó nuevamente, sacudió el suelo bajo nuestros pies y la luz del claro se oscureció, las sombras comenzando a trazar formas llevando consigo promesas y destinos inciertos. Y una decisión quedó suspendida entre nosotros, como un hilo frágil. Estábamos al borde de lo que nuestra verdad revelaría, preparándonos para cruzar un umbral que cambiaría nuestras vidas para siempre. La intensidad del silencio nos envolvía, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. La luz del claro titilaba con una desesperación casi palpable, y el oscuro rugido parecía acercarse, llenando el aire con una carga eléctrica. Clara apretó mi mano con más fuerza, como si el simple contacto pudiera proporcionarnos la valentía que ambos buscábamos. Y si no podemos hacerlo, susurró, sus palabras temblando al contactar con la realidad que parecíamos estar a punto de desentrañar. Debemos intentarlo, respondí, aunque mis propios temores comenzaron a brotar como sombras en mi mente. Enfrentar lo desconocido era aterrador, pero perder la oportunidad de salvar al niño podría ser aún más devastador. Piensa en él, en lo que ha pasado y en cómo se siente ahora. Necesitamos ser la luz en su oscuridad. Por un momento, el brillo en sus ojos se apagó y una nube de duda cubrió su rostro. Sin embargo, en su vulnerabilidad, encontré un destello de fortaleza. La compasión y el deseo de ayudar resonaban entre nosotros, como un puente de esperanza que había sido construido en medio de un abismo de incertidumbre. Pero, ¿qué tal si lo que debemos sacrificar es más de lo que estamos dispuestos a perder?, dijo Clara, su mirada fija en el espejo que aún parecía vibrar con un eco de lo visto. La pregunta se quedó suspendida en el aire, como un canto triste y melancólico. Sabía que el espejo no solo contenía la historia del niño, sino que me había mostrado fragmentos de nuestros propios temores, los sueños y las ilusiones que habíamos tejido, y los frágiles hilos de nuestros corazones. Aún así, la esperanza luchaba por abrirse paso entre los miedos. Si no tomamos una decisión, corremos el riesgo de perderlo todo, repuse con firmeza, sintiendo que mis palabras eran parte de un mantra que necesitábamos repetir. Clara tomó un respiro profundo y observó nuevamente el claro, sus ojos inspirando la luz luminosa que emanaba de las flores. Estoy contigo, dijo finalmente, un nuevo brillo surgiendo en su mirada. Si decido quedarme, lo haré con el corazón abierto, sin miedo a lo que se avecina. Los dos miramos al espejo, listos para enfrentar lo que fuera que su superficie revelara. Era un símbolo de opciones, de caminos bifurcados que tenían el poder de cambiar el curso de nuestras vidas. Con la determinación renovada, di un paso hacia adelante, y Clara me siguió. La imagen en el espejo comenzó a desenredarse, proyectando luces brillantes que trenzaban visiones de aventura y dolor. Allí estaba el niño, pero también eran visibles rincones oscuros y una gran sombra que lo acechaba, una figura ominosa que parecía estar dibujando líneas de desesperación en su pequeña vida. Necesitamos acercarnos más, dije, casi en un susurro.
Sentí el aliento contenido de Clara detrás de mí, su apoyo constante. Juntos, extendimos nuestras manos hacia el cristal, dispuestos a enfrentar lo que se desatara, y de repente, una luz intensa envolvió el claro como un torbellino, y el espejo brilló casi con un grito que resonó en lo más profundo de nuestro ser. En ese instante, sentimos que el tiempo se detenía, y una voz suave y distante susurró entre las sombras: el sacrificio no solo vive en la pérdida, sino también en la entrega. Las palabras nos atravesaron como un rayo, y nos miramos con una mezcla de sorpresa y terror. Sin saber en qué consistiría esa entrega, nuestros corazones comenzaron a latir de manera frenética. El espejo se había convertido en un umbral, un portal que nos conectaba con un destino incierto. Entonces, un grito desgarrador rompió la quietud como una onda expansiva, y nos giramos en dirección al sonido. Era el niño. Un eco de su voz nos atravesaba, tan claro y angustiante que las palabras nos sacudieron hasta la raíz. «Ayúdenme», clamó desde la lejanía, el eco de su voz resonando entre los árboles. El tiempo se congeló. Nuestras emociones se dispararon y una incontrolable urgencia nos llenó. La decisión ya no era solo sobre nosotros, se trataba de él. Sus ojos, al igual que los nuestros, se encontraban llenos de esperanza y miedo. Tenía que ser suficiente. Sin pensarlo más, nos dirigimos hacia el sonido, dejando atrás el claro mientras una nueva resolución se alzaba en nosotros. Pero cuando nos adentramos en el bosque, un velo oscuro emergió del suelo, cubriendo el camino que habíamos tomado. Las sombras comenzaron a moverse, queriendo atraparnos, llevándonos a un nuevo desafío insospechado. Clara y yo compartimos una mirada de determinación, pero el estruendo ensordecedor del rugido resonante se multiplicaba, haciendo que los árboles a nuestro alrededor comenzaran a crujir, como si la misma tierra intentara separarnos. «¿Estamos realmente preparados para lo que nos espera?», preguntó ella, pero la pregunta sonó más como un mantra. Y así, en ese instante, mientras el temblor de la tierra reverberaba hacia nuestros corazones, supimos que habíamos cruzado una línea sin retorno. La búsqueda del niño había comenzado en el claro, pero ahora se extendía más allá de lo físico, tocando lo profundo y sagrado de nuestra humanidad. Un nuevo desafío se erguía ante nosotros, y el final de esta búsqueda parecía más oscuro y difícil de lo que podríamos haber imaginado. Aunque los ecos de las sombras nos seguían, con cada paso sentíamos el peso de nuestra decisión. En nuestra entrega, existía una chispa de esperanza, pulsando con más fuerza que nunca. El viento soplaba con fuerza cuando Clara y yo atravesamos el bosque. Las sombras parecían bailar alrededor, creando un laberinto vivo que nos absorbía con cada paso. El grito del niño aún resonaba en nuestros corazones, un eco que insistía en guiarnos, pero también llenaba el aire de un terror latente. La búsqueda nos había llevado a un terreno incierto, un rincón donde lo que realmente contaba era el sacrificio, la entrega. Habíamos aprendido que la luz y la oscuridad eran caras de la misma moneda, interconectadas en un ciclo interminable, y ahora era nuestro momento de abrazar lo que vendría, sea lo que fuera. La determinación en los ojos de Clara, su mano firme en la mía, era mi ancla en la creciente tempestad. Las sombras danzaban frente a nosotros, cambiando cada vez que mirábamos hacia abajo. Al alcanzarlas, el pánico se intensificó. El rugido, una mezcla de desesperación y necesidad, pareció crecer, llenando el aire hasta el punto de asfixiarnos. «No tenemos tiempo», me repetía en silencio, mientras la imagen del niño se agolpaba en mi mente, sus ojos asustados y vulnerables. Y entonces, en un momento de claridad, Clara se detuvo. El sudor perlaba su frente, pero su mirada estaba completamente enfocada. «El sacrificio no es solo físico», me dijo con voz temblorosa. «Es abrirnos a lo que realmente somos y a lo que verdaderamente valoramos». Sus palabras resonaron dentro de mí como un trueno. Ella tenía razón, esto no era solo un viaje para salvar al niño, era un viaje para encontrarnos a nosotros mismos. Cruzamos un claro que se había presentado en nuestra mente, y de pronto, la vista se iluminó. Un altar, rodeado de piedras cubiertas de musgo, brillaba con una luz tenue y acogedora. En el centro, había un objeto que atraía nuestra mirada,
un pequeño cofre de madera, tallado con símbolos familiares. En su superficie, las runas brillaban como antiguas promesas, aguardando que alguien las desvelara. Esto es, murmuré, reconociendo lo que teníamos que hacer. Debemos abrirlo juntos. Clara asintió, su valentía sustituía el miedo en sus ojos y con cada paso que daba hacia el cofre, sentía como si los cimientos de nuestro futuro se asentaran. Cuando llegamos frente a él, las sombras que nos rodeaban se disolvieron, como si la luz que emanaba del cofre ofreciera un refugio seguro. Sin embargo, todavía había un desafío por delante. Teníamos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Clara?, le pregunté, sintiendo que la gravedad de la pregunta colapsaba el aire entre nosotros. La calma envolvía su figura mientras procesaba mis palabras. Todo lo que soy si es por su bienestar, respondió con la sinceridad brillando a través de su voz. El peso de su decisión era un espejo de mi propia lucha interna. ¿Y tú, estarías dispuesto a hacer lo mismo? Sin pensarlo un segundo, respondí. Todo. Si su bienestar significa la salvación de nuestras almas, lo haré. La verdad nos unió en ese instante, ambos comprendimos que lo que más valía no era una vida de oro y riqueza, sino la conexión, el amor y el deseo de proteger lo que realmente importaba, y así, sin reticencia, abrimos el cofre. El aire vibró a nuestro alrededor y, en su interior, un torrente de luces emergió, un estallido de imágenes en movimiento nos envolvió, el niño ahora frente a nosotros, sintiéndose más cerca, más real. Ayúdenme, gritó, y a medida que mi corazón se desgarraba, comprendí que este era el sacrificio. No éramos solo salvadores, éramos parte del mismo ciclo, unidos en nuestra lucha por encontrar significado. Nos ofrecimos a nosotros mismos como un puente hacia la luz, dispuestos a renunciar a todo para redimir un alma pura. Las luces del cofre se intensificaron, levantando una niebla que se arremolinó a nuestro alrededor, uniendo nuestras historias, nuestros destinos. Y como un zorro que atrapa a una mariposa, un silencio abrumador cayó sobre nosotros. Era el momento, el poder del sacrificio, de la entrega, nos rodeaba, un canto que prometía redención. Los muros invisibles que nos separaban del niño se desvanecieron, su mirada se llenó de esperanza y reconocimiento. De repente, todo lo que creíamos quedó atrás, y los ecos de nuestros antiguos deseos lloraban en la distancia. Ya nada sería lo mismo. Al abrir el cofre, encontramos la esencia de lo que una vez fuimos y lo que podríamos llegar a ser. Un hilo de oro extendió entre el niño, Clara y yo, su luz envolvente nos había preparado para lo que venía. Libre del conocimiento del oro, más allá de las sombras del pasado, nos lanzamos hacia el futuro, sabiendo que la entrega era la clave, y en ese instante crucial, cuando el camino se bifurcó, comprendí que el verdadero oro no era lo material, sino el amor, la conexión y la entrega incondicional. Juntos, habíamos ganado más que tesoros. Habíamos aprendido que el sacrificio no es una pérdida, sino una victoria en el viaje de encontrar a uno mismo. Recordemos, susurré a Clara, mientras la luz nos envolvía, que somos lo que elegimos ser, y así, mientras el mundo comenzaba a desdibujarse a nuestro alrededor, comprendí que habíamos encontrado nuestra libertad en la luz de la verdad, fortalecidos por el poder inquebrantable del amor.